Leonardo Acosta Céspedes, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho de Familia y Vulneración de Derechos de la Infancia en la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos talleres literarios, entre ellos del escritor y periodista chileno Guillermo Baum Fernández. Desde 2011 a 2016 asume como secretario del Ateneo de Santiago. En 2018 publica el poemario Bajo las sombras del silencio. Su poesía ha sido incluida en diversas antologías nacionales y extranjeras, principalmente España por la editorial Diversidad Literaria SL de Madrid. Actualmente forma parte del directorio de distintas agrupaciones literarias, culturales y filosóficas, participando en ellas mediante encuentros de poesía, filosofía y arte en general. Y le doy la más cordial bienvenida. Abrimos nuevamente esta conexión desde la guarida de los traficantes de cultura para hoy hacer una conexión de la que quizás no somos tan expertos, pero que disfrutamos mucho, que es la poesía. Y precisamente hablar con nuestro invitado, Leonardo Acosta Céspedes, autor del poemario Infinitud, editado por el sello Glug Libros de Das Capital. Leonardo, qué gusto. Muchísimas gracias por hacer conexión en este día. Muchas gracias a ti, Humberto. Para mí es un honor estar conversando contigo. Y aquí yo quiero, antes de irme a la elaboración del libro, a la idea principal, ¿cómo llega un abogado a ligarse con la poesía? La verdad que podría ser al revés, porque la poesía siempre ha estado en mí. Yo siempre he escrito poesía desde mi época escolar. Cuando estaba en el colegio, yo ya escribía poesía. Saliendo del colegio, ingresé al tiro a algunas agrupaciones literarias, algunos talleres que más bien eran del estilo de tertulias, donde uno compartía, donde habían algunos poetas y escritores con bastante experiencia que nos iban nutriendo a nosotros de sus enseñanzas. Y con el tiempo yo finalmente ingresé a la carrera de Derecho. Entonces, teniendo la línea poética, me interesé en el derecho. Y las publicaciones las estoy haciendo ahora último, pero siempre he venido escribiendo poesía, las letras siempre me han interesado, el mundo de la filosofía me gusta muchísimo, y el ámbito del derecho va más relacionado con un tema social. Siempre a mí me ha gustado estar trabajando en grupos de índole más social, en algún momento me interesó mucho la política, entonces encontré en el derecho una forma también de expresión. Y ahí dentro también seguí vinculado a las letras. Así que por ahí va el tema. En el fondo, el derecho y la carrera y la abogacía se me vino dando después. Primero fue la poesía. Perfecto, perfecto. Y bueno, obviamente hablar de la idea, hablar de infinitud. Y según la información que me dio quien amablemente hizo el contacto con nosotros, que es Mariana Ales, Infinitud es el primer libro del sello Libros, qué difícil, Glug Libros de Das Capital, y tú abres este sello de alguna forma con Infinitud. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo se trabaja esta serie de poemas que hablan de, siento, y aquí voy a hablar de la percepción que tengo del libro, que es como una pausa. Hablar de, yo creo que lo que nos pidió el 2020 con esto de la pandemia, que es tranquilo, tómate tu tiempo, respira y deja que el planeta respire en el fondo. Exactamente. Eh, Fue naciendo de esa forma, en el sentido de que si bien estamos rodeados de toda esta materia, de todo esto, de la vorágine social, de lo que cada uno hace en el día a día, yo sentí la necesidad de adentrarnos un poco más en nuestra propia realidad interior. Y la manera que yo tenía de expresarlo es como siempre lo he venido haciendo a través de la poesía. Y se fue dando la época, primero, cuando yo lo estaba escribiendo, apareció el estallido social, lo que ya nos hace replantearnos muchos temas, qué es lo que estamos nosotros desarrollando en la sociedad, cuál es nuestra función como individuos en un colectivo como es nuestra sociedad. Después viene la pandemia
lo que ya nos empieza a azotar la conciencia, las ideas que tenemos nosotros sobre la muerte, sobre el confinamiento, sobre el desarrollarnos y conectarnos con los demás seres humanos y con la naturaleza. Porque así como tú dices, el planeta necesitaba un respiro. El planeta necesitaba inhalar su propia vida y nos tuvimos que replegar todos nosotros en nuestras casas. Y ahí se vio cómo salieron los animales, cómo incluso el ambiente se empezó a limpiar. Entonces yo sentía esta necesidad, el libro empezó a tomar forma a fines del año pasado. Entonces me tomó con todo el estallido social y la pandemia encima. Y traté de que fuera algo más innovador. Por ejemplo, son poemas que no tienen título, que en ese sentido no tienen límites. Por eso lleva también el título de infinitud. No le quise poner títulos para que fuera un poco más libre la lectura. Tampoco tiene un índice, solamente está separado por los símbolos del infinito, que no son capítulos, son pausas. Entonces este es como un respirar. Si uno lo va leyendo con calma, con detención, la idea es que haga reflexionar, haga meditar, una poesía que trata de buscar la respuesta a lo existencial, a la existencia humana, en el fondo. Y estaba el periodo como apto para que pudiera desarrollarlo. ¿Y cómo fue? Porque he conversado con otros escritores, autores, respecto de cómo es la vorágine de escribir en tiempos donde estaba la incertidumbre del estallido social y sumado la incertidumbre de lo que es la pandemia, y sobre todo porque al menos en Santiago volvemos a fase 2 de la región completa. eh, ¿Cómo es escribir en tu caso poesía y sobre ¿Mm? todo escribir poesía en tiempos tumultuosos? ¿Se da ese espacio? Yo pienso que uno no tiene que cobijarse en el silencio. Si uno tiene la necesidad interior como autor de poesía, y ya sea poesía o narrativa, si está ese impulso, lo peor que podemos hacer es reprimirlo o acallarlo porque estamos en una vorágine social que nos tiene a todos paralizados. Al contrario, yo creo que esa pulsación interna hay que soltarla, hay que dejarla fluir. Y, y en estos periodos es donde más se necesita de poesía, donde más se necesita de narrativa, de literatura, porque finalmente son los propios remedios que tiene el alma, son los remedios que tiene nuestro espíritu y nuestra mente, el poder regocijarnos de toda la belleza o de la introspección que puede ser una poesía. Y si nos vamos a otras épocas, por ejemplo, siempre han existido poetas y escritores que han desarrollado su arte en periodos difíciles y algunos sin siquiera proponérselo. Yo tampoco fue que me propuse como objetivo hacerlo en este periodo porque tengo un propósito final, sino que tenía que hacerlo. Si nos vamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, que una niña como Ana Frank se haya puesto a escribir sus diarios, y sin pensar en que después iba a ser publicada y luego desaparece en el holocausto, quiere decir de que una niña con una vocación literaria profunda, en su encierro, en su escondite con su familia, no encontró nada mejor que escribir, porque escribir viene a ser el expresar todo lo que ella estaba sintiendo en sus emociones. Entonces para mí es igual. Yo creo que no podemos acallarnos, silenciarnos, sino que hay que tomar aquí el rol que pueda tener la escritura en estos periodos difíciles. Quiero citar uno de los poemas que yo ¿Ya? creo que aquí juega mucho el tema de la inspiración y a mí me gusta hablar de eso, a mí me gusta hablar de la inspiración. De alguna forma, si yo, lo que yo escribo acerca de lo que a mí me parece un libro es prácticamente es la inspiración que me da el mismo libro para poder empujarlo. Cito, hay algo íntimo y callado, observándome, desde el fondo de los sueños, con estigmas abiertos en la frente.
y un látigo de brumas en su lengua, que me azotan la conciencia, buscando imágenes y cirios encendidos. ¡Ay, inspiración furtiva! Arremete con tu espuma de latidos errantes y ovíllate en mi sangre hasta inundarme de infinito. Y ahí es a la inspiración. Y aquí quiero irme a los procesos, al proceso de escritura. ¿Cómo hay espacios donde que tú ocupes de tu tiempo o lugares de tu casa o oficina donde tú o llevas una libretita con un lápiz, no sé, que ocupes para poder escribir, para poder como tienes la idea en la cabeza y tienes que expresarla inmediatamente porque si no se va Mm. nuevamente la inspiración? Bueno, tal como leíste muy bien ese poema, ahí está reflejado precisamente el instante en el cual, como un chispazo, puede surgir la inspiración. La necesidad o la fuerza que hay detrás de la inspiración, que puede provenir quizás de otras fuentes primarias de la poesía y que nos tocan, nos llegan así, nos tocan y tenemos que abrir la puerta y dejar que fluya, puede suceder en cualquier instante. Por lo menos me sucede a mí. Yo lo he conversado con otros escritores, sobre todo de poesía, que me señalan lo mismo, que surge esta necesidad y para que no se escape hay que tener un cuadernito, una libreta, o a veces cuando falta eso, he abierto mi celular en el blog de notas y ahí trazo el verso que se me vino a la mente y al sentimiento, porque no lo puedo dejar escapar. Y finalmente, cuando llego a mi casa, por lo general, tengo mi escritorio, mi espacio para poder desplegar la escritura. Cuando ya estoy desarrollando un poemario, trato de estar ahí siempre guardando a cada minuto todo lo que voy escribiendo para que no se pierda, pero puede surgirme en el trabajo, puedo estar en un momento muy contemplativo y también cuando estoy leyendo me, me- me- se me produce. Cuando estoy leyendo poesía, un verso me inspira y de ese verso se me ocurre algo y lo empiezo a desarrollar. Entonces el proceso de escritura creo que hay que darle una disciplina para que en el fondo no se pierdan todas estas ideas y estas imágenes poéticas. Y eso tiene que ser con ir escribiendo, trazando lo que uno hace y sin forzarlo. Yo creo que esto se va dando en forma natural. Si se me tranca un poema, no lo voy a forzar. Lo voy a dejar ahí, que repose, lo voy a tomar cuando me enganche de nuevo hasta terminarlo. Puede haber un poema que me demore una noche o una tarde y otro que puedo estar hasta un mes en que no lo puedo terminar, que falta algo, que lo tengo abierto y de repente aparece el chispazo y lo puedo terminar. Y para eso tiene que haber una ideación poética y en mi caso un poco más filosófica, porque yo me voy a los temas de la trascendencia, de la vida, de la muerte, del dolor. Eso es lo que a mí me motiva y me inspira al momento de escribir. Estamos con el poeta Leonardo Acosta Céspedes, autor del poemario Infinitud, editado por Gluck Libros. Quiero hablar de eso, quiero hablar de la muerte. ¿Cómo se toca la muerte desde el tema poético sin que suene tan... hablar de muerte es un tema demasiado importante y demasiado chocante. Sí. Y tomarlo desde la poesía. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo mira un poeta? Primero, la muerte como tal, más allá de las concepciones religiosas o filosóficas que pueda tener una persona, la muerte en sí misma nos impacta. La muerte en sí misma se transforma en un misterio, se transforma en una realidad que no podemos soslayar, pero que de alguna manera se transforma finalmente en una ilusión. ¿A qué me refiero? A que la muerte en sí misma, para un poeta, para la poesía, es
irreal, en el sentido de que la vida es lo real y la muerte viene a ser una ilusión. Y en muchos de los poemas que hay en Infinitud, en el libro, yo lo voy traduciendo de esa forma, en que el que nace no ha nacido y el que ha muerto no muere, porque siempre ha sido, siempre es, en esta eterna vida, sin principio ni final. O morir es retornar al origen, pero retornar vivos. Entonces uno empieza a elucubrar en la muerte, en algo que está con nosotros constantemente, que lo estamos viendo, pero que nos impacta, que nos causa un dolor, porque finalmente, como dice Buda, por ejemplo, el dolor es inevitable. Esta aparente separación es dolorosa, con quien ya no podemos ver físicamente, pero el sufrimiento ya viene a ser un poco más opcional, en que si me quedo pegado en el sufrimiento, si le sigo dando vueltas al tema, es como estar abriendo la herida cada vez que empieza a cicatrizar. Entonces, una manera quizás de entender y soportar este dolor de la muerte es a través de la poesía. Indagar, cuántos poetas no se obsesionan con el tema de la muerte. Eh, por ejemplo, a Armando Uribe, lo que más se le decía era que toda su poesía rondaba y giraba en torno a la muerte. Pero la muerte como vida, no es la muerte como destrucción, como la inexistencia, la muerte como algo que tenemos que entender más allá de lo que nos dice nuestro sentido físico. Es indagar, incursionar en lo profundo de lo que significa esta, que yo le llamo desencarnar, más que morir, porque me salgo o el ser se sale, se desencarna de su materia y se desviste, podemos decirlo de alguna manera, se desviste de su materia física y ya se empieza a trascender su realidad esencial, que le podemos llamar espíritu, le podríamos llamar alma, pero ahí uno se podría quedar pegado constantemente en este tema, buscar innumerables poesías respecto al tema de la muerte, pero verlo con una mirada optimista, en el sentido de que trascendemos, hay eternidad, y así lo veo yo, aunque sea a través de los recuerdos. Ujú. Quiero precisamente el tema de la muerte, y sobre todo porque este convulso 2020 nos ha puesto a la muerte ¿Mm? como vecino. Y quiero Claro, también ir nuevamente a infinitud y citar, ¿ya? afuera, los días grises, vacíos, absorben la espesa ponzoña, se tragan toda la noche enferma que crece y se alarga, como una negra ola, débiles, van sudando febriles sombras, abriendo los ásperos muros de las tumbas. Hay que desocupar por completo esta copa negra, inundar su vacío con soles llameantes que alumbren la noche de lunas desiertas, derramar en lo oscuro la sangre de su sangre, vaciando a la muerte con vida de su vida. Y aquí es un poema que de alguna forma habla de la pandemia, tu visión de la pandemia. Claro, Y me claro. gusta eso, vaciar a la muerte con vida de su vida. Me gusta el término. ¿Cómo? Es una pregunta obvia, pero necesaria, creo yo, para Sí. mí al menos. ¿Cómo se llega a la clave? ¿Cómo se llega? Porque aquí yo creo que aquí la clave y lo que cierra muy bien el poema es precisamente el vaciando a la muerte con vida de su vida. ¿Cómo se llega a esa clave? Bueno, ahí en la parte poética propiamente tal, es Ujú. lo que estábamos hablando recién. O sea, ese poema necesitaba ese cierre y yo lo dejé reposar algunos días y de pronto me di cuenta de que finalmente la pandemia y esta muerte debía vaciarse si fuese una copa negra, ¿ya? Esta enfermedad, este virus, una copa negra, hay que vaciarla, porque ahí está la muerte, con vida de su vida, incluso hablando de la propia muerte, con la vida que está detrás de esa muerte. Y de esa manera vaciamos y limpiamos este virus y esta pandemia y lo podríamos llevar mucho más allá
de todas las enfermedades, porque ¿qué es lo que mejora? ¿Qué es lo que nos permite salir de muchas enfermedades? La vida como energía positiva. Entonces, enfermedades terminales han podido sobrellevarse porque está ese optimismo interior de que finalmente somos vida y que a través de ella podemos superar el dolor, las enfermedades y la propia muerte. Todo esto igual está sustentado, lógicamente, en lecturas. Yo siempre he querido indagar e investigar en la filosofía, en las religiones, eh, en el misticismo, ¿ya? En el misticismo también hay mucho contenido que nos permite dar respuesta a las preguntas que como seres humanos tenemos. Y a través de todo ese estudio, esa meditación o especulación filosófica, y si la vuelco a lo pragmático del mundo concreto, se van tomando esas claves y esos cierres de los poemas que intento que siempre tengan un toque de optimismo, de esperanza finalmente, de poder estar tranquilos frente a estos problemas que nos vienen a sondear, como decías tú. Esta pandemia hizo de que estuviera por ahí dando vuelta el concepto de la muerte, de la desesperación. ¿Y qué es lo que viene después de eso? El miedo. Y muchas personas se paralizaron con miedo cuando a lo mejor era necesario empezar a replantearnos los temas que tienen que ver con la trascendencia, como veníamos hablando. Y es un periodo en que tenemos que reflexionar. Me gusta el concepto de volver al origen. No sé si, no creo haberlo leído tanto y menos desde la misma poesía. Sobre todo hablar del origen cuando te hablan desde que tenemos que parar, que el capitalismo nos está comiendo, nos está comiendo, nos está comiendo la mente y de pronto, más que nosotros decir paremos, nos dijeron para y nos volvimos locos. No supimos qué hacer precisamente lo que tú mencionas, no pensamos en la misma trascendencia y nos asustamos, nos dejamos envolver por la muerte en el fondo. Claro. Y esto de volver al origen genera una cierta nostalgia, que no es la melancolía vinculada con la tristeza, es la nostalgia de que queremos volver a nuestra propia esencia. Cuando suceden este tipo de cosas, que pueden también producirse con la muerte de alguien muy cercano, que nos golpea, y sentimos la necesidad de reconectarnos con nuestro origen, pero nuestro origen primigenio, o sea, el origen de la existencia, porque ese recuerdo yo creo que está dentro de nosotros. Llevamos dentro de nosotros, quizás no en el ADN fisiológico, sino que en un ADN más espiritual o en la conciencia, llevamos el recuerdo de que nosotros venimos como disparados de algún fuego originario, de alguna fuente primera. De ahí nosotros venimos. Y a través de todo este proceso de la vida evolutiva, de todo este desarrollo evolutivo al cual estamos caminando día a día, tenemos que volver a ese origen, reconectarnos y qué mejor hacerlo en nuestro último respiro, cuando nos salimos de esta materia y nos sumergimos nuevamente en esta fuente originaria. Entonces, ¿cuándo nos conectamos con esta nostalgia o con este recuerdo? Cuando vienen procesos importantes que nos sacuden la conciencia. La muerte de un ser querido, el dolor frente a un drama humano o de manera colectiva como lo estamos viviendo ahora, en una pandemia dolorosa que se ha llevado a muchas personas, en donde decimos, no somos solamente materia, no somos solamente cuerpo físico, hay algo más y lo recordamos y tenemos esa nostalgia, la nostalgia de infinito, la nostalgia de volver al origen, que es como yo lo desarrollo en el poemario. Bueno, y en los minutos que obviamente nos quedan,
para quienes obviamente van a estar viendo este programa a través de radiotouchtv.cl y sus 7 plataformas, además de Mundo Películas, de Libro Show en Facebook y nuestro canal en YouTube y nuestro canal en Spotify, además del canal Voz TV de la cable operadora Mundo Pacífico, Leonardo Acosta. Quiero darte las gracias. Ha sido intensa esta conversación, sobre todo porque de alguna forma también, y aquí voy a hablar por mí, eh, también necesitábamos un poco de pausa. Y la pausa me la trajo tu libro. Y yo quiero obviamente celebrarlo. Y también con dos preguntas, obviamente, porque el libro tiene como tiene un lanzamiento, o por lo menos una primera edición de julio del 2020. ¿Has tenido el feedback de lectores que se hayan tropezado, hayan encontrado, hayan descubierto infinitud? Sí, sí. Me han escrito, me han mandado mensajes eh, por poemas del libro que los han marcado y que les ha servido en la etapa en la cual están viviendo, y también como poemario, eh, porque cada cual tiene su propia realidad, cada cual está viviendo algo particular en esta etapa de la vida, y me ha servido muchísimo escuchar o leer los mensajes de los lectores del libro. Siempre muy agradecido por los comentarios porque uno no puede como desdoblarse aunque uno lo quisiera. Yo no me puedo desdoblar en la objetividad plena y leer el poemario y tratar de sentirlo como lector. No, no puedo hacer ese trabajo. Entonces necesito sentir ese feedback. Y he tenido bonitos comentarios eh, de todo tipo, los cuales agradezco muchísimo. Y sobre todo hay algo en particular que tiene que ver con la pausa, el reposo y la lectura no ansiosa, sino que meditativa y reflexiva. Y eso es lo que han ido leyendo también, que pueden leerlo, abrirlo y irse a un poema, devolverse a otro, no, no tan lineal, y ahí se queda plasmado el hecho de que sea infinito, que en el fondo no tenga estos límites, que no esté demarcado. Y eso me gusta mucho porque ese era uno de los objetivos que yo tenía, que no fuera un poemario muy encuadrado, sino que fuera más libre, que existiera más libertad en la escritura y en la lectura. Bueno, Leonardo, obviamente reiterar los agradecimientos, recomendarles para quienes nos están viendo o nos verán o nos escucharán, que vayan por Infinitud, que siempre es necesario un poquito de poesía, sobre todo este año de tiempos tumultuosos, este tiempo tumultuoso que hemos estado viviendo en este distópico 2020. Infinitud, editado por Globe Libros y Das Capital. Y obviamente los minutos finales, si quiere decir algo, por favor, estos minutos son suyos. Bueno, sí, yo creo que la poesía siempre tiene que estar presente en nosotros y ahí tenemos que reivindicar la poesía, eh, como se dice, está en las raíces de nuestro país. Debe ser porque hay una energía especial acá en este país, al sur del mundo, tan especial como ahora que estamos viviendo incluso una etapa poética estos días, que tiene que ver con el eclipse, por ejemplo, este eclipse que nos lleva a conectarnos con el absoluto, con el cosmos, y qué mejor está, dónde está mejor demostrado de que necesitamos poesía, de que anhelamos poesía, si nos volcamos con tanta fuerza a observar estos procesos de la naturaleza y que se vienen a desarrollar acá. Y también cómo nos replegamos en nosotros mismos cuando estamos enfrentados a problemas y dramas de la naturaleza y del planeta. Entonces la poesía es necesaria. No es muy leída, siempre se ha dicho de que la poesía no se lee mucho, sin embargo, hay que tomarla de a poquito. Yo siempre he sido un lector de poesía y vuelvo a los poemas, como se vuelve también a las canciones, son áreas del arte que no se dejan a la primera lectura.
como a veces leemos una novela y nos quedó adentro esa novela, esa narrativa, y ahí quedó impregnada en nosotros, pero la poesía siempre queremos volver a leer un buen poema, y leerlo, y hay gente que se aprende los poemas de memoria, entonces tiene una razón de ser. Así que es muy importante y estoy muy agradecido de haber podido comentar y conversar el libro y hablar de poesía. Eso es muy importante. Así que te agradezco mucho y sobre todo los poemas que leíste, que son muy especiales para mí. Leonardo Acosta Céspedes, poeta, autor de Infinitud, editado por Glob Libros y Das Capital, que conversó amablemente en la guarida de los traficantes de cultura. Leonardo, gracias. Yuri Soria Galvarro ha publicado los libros de relatos La Frontera, El Cultrún 2001, Crónicas de Viaje 2002, Mar Interior, El Cultrún 2006 para Chile, Plural en Bolivia y Ficticia en México, y Cuentos del Pacífico Sur 2015, edición Yaganes para España, Ficticia en México, Das Capital para Chile y Nuevo Milenio en Bolivia, y la novela El Perseguidor de la Luz en México, Ficticia 2019. El año 2010 ganó el concurso literario Fernando Santibán con el libro Sur en Poesía. En 2015 y 2020 fue beneficiario de la beca de creación literaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con Cuentos del Pacífico Sur y la novela El Tiempo de Silicio. En 2017 ganó el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral con la novela El Perseguidor de la Luz. Y es lo que nos reúne hoy a conversar con Yuri Soria Galvarro, autor de El Perseguidor de la Luz, ganador en 2017 del premio Juegos Literarios Gabriela Mistral, editado por Simplemente Editores, que ha aceptado amablemente conversar con la guarida de los traficantes de cultura. Yuri, bienvenido. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Saludos a todos que nos están escuchando y que se dan unos minutos para hablar y escuchar de literatura, que en el fondo es un tema que nos convoca. Podemos también generalizar un poco más, no solo hablar de la novela, pero bueno, ahí vamos a ver qué se va dando. Hablaremos un poquito de todo. Hablaremos un poquito de todo. Y obviamente, antes de irnos al libro primero, porque también agradecer a quien hizo el contacto, a Mariana Ales, por esta reunión, y quien me informó también de que, aparte, Yuri Soria, biólogo marino, buzo, fotógrafo. ¿Cómo, ¿Cómo te entrega las letras? ¿Cómo te encuentras con los libros, con la escritura, con la pluma? Sí, mira, es algo, es algo natural, ¿no? Yo soy un buen lector, siempre he sido un buen lector. Y en algún momento uno hace un cruce entre lo que lee y dice, chuta, yo también podría escribir algo así o se motiva. Y en mi caso hay dos autores que son fundamentales, que da la casualidad que además estuvieron muy unidos, y a uno de ellos fui muy amigo de él, que leía muy tempranamente a Luis Sepúlveda y a Francisco Coloane. Y yo devoraba sus libros, leí todo Coloane, todo Luis Sepúlveda. Se dio la casualidad también de que Luis Sepúlveda promocionó de forma muy generosa a Coloane en Europa, logró su segunda, digamos, reconocimiento ya de él por su obra que es magnífica. Y con el tiempo me hice amigo de Luis Sepúlveda y fuimos muy cercanos. Él estuvo algún tiempo viviendo acá muy cerca en Peyuco en los veranos. Y bueno, este año lamentablemente falleció y es un golpe duro del cual todavía no, sus amigos, que somos muchos, no nos hemos podido reponer. A ratos creemos que todavía está ahí, que va a postear algo y que nos va a llamar, pero bueno, así la vida es así corta y nos queda su obra, su recuerdo y su ejemplo. Y un poco leyendo a ellos, en algún rato hice el cruce y dije, chuta, yo puedo escribir, escribí un cuento, después escribí otro más y de ahí me largué, digamos, y hay que hacer todo el camino en este oficio si uno quiere escribir, no sé, son 8 o 10 años de lectura intensiva y de intentarlo por todos lados, y eso más o menos insoslayable. Casi todos los que
la gente que escribe es gran lectora y requiere esa etapa de formación del oficio, que es un oficio muy, digamos, muy difícil de enseñar en términos de que no tiene reglas fijas, ¿no? Hay muchas reglas en la escritura narrativa, pero ninguna es una regla absoluta ni fija, y son caminos que uno sigue, que busca, que domina, cosas de la técnica que uno después puede transgredir, pero que obviamente tiene que conocer y teorizar, digamos. Y eso está todo en la lectura, está todo en los libros. Perfecto, De ahí perfecto. parte. Y quiero irme, ya quiero irme a la idea del libro, pero quiero leer solo un trozo, un mínimo trozo Dale, dale. de lo que podemos encontrar en El Perseguidor de la Luz. Cito, yo, hasta hace poco aseguraba que el hombre se labraba su propio destino en la lucha. Tomé aquel avión hacia Buenos Aires como un pinche miliciano desmovilizado, portando la derrota y la felonía a cuestas. La rabia se había esfumado. La rabia, que era el alimento cotidiano y nos mantenía vivos, se desvaneció cuando fue evidente la traición y dio paso a algo parecido a la vergüenza. Porque cuando estábamos en el fragor de la lucha, nos sentíamos como una guardia, con una vanguardia organizada, que era una lucha de todos contra la dictadura y también que todos nos apoyaban. Pero de pronto ya no fuimos necesarios. Se transó la entrega del poder y ahora, además de estorbar, éramos los enemigos, los que había que excluir del proceso y perseguir, perseguidos por aquellos que antes eran compañeros. Y ni sueñen en tener justicia. La sangre de los caídos solo servirá para que algunos se acomodaran en el poder. ¡Puto Chile! Que les vaya bien con su transición. ¿Cómo nace la idea del perseguidor de la luz? Sí. Mira, claro, o sea, ahí entramos derechamente en la novela. Claro, esta es mi primera novela, ¿no? Yo tengo actualmente otras en proceso. He asistido a algunas conferencias donde digo que soy novelista y con otros amigos y claro, he escrito una sola novela, pero he leído muchas. Entonces, bueno, esta fue mi primera novela donde construí un personaje que es un fotógrafo, desde su historia de niño, cuando se va formando como fotógrafo, y claramente él vivió la etapa final de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces obviamente tomó partido en la medida que fue armando el personaje, y fue parte de toda esa generación de los años 80, principios de los 90, que dio la pelea, digamos, que como muchas anteriores, desde los años 70. Y entonces traté de incorporar algo de eso, también algo del desencanto, de la derrota que se produjo al final, cuando ya la transición fue pactada y de alguna forma traicionada y sucedió muchas cosas que finalmente hoy yo creo que rebrotan y son parte de este nuevo proceso, de este nuevo Chile que de alguna forma todavía no consigue su plena libertad, su plena democracia, su, su plena igualdad, digamos, que era lo que en aquel tiempo se luchaba. Si bien es cierto, yo creo que habría quizás en algún rato mirando hacia atrás el proceso, habría que juntar voluntades, quizás negociar algunas cosas. Yo creo que se fue mucho más allá. Y eso es un sentimiento, se fue tanto más allá hasta rayando en la traición, yo creo, en la traición hacia el pueblo, desmovilizar al pueblo, eliminar todos los medios de publicación eh, progresistas, muchas cosas, empoderarse de las grandes compañías, ser directores y venderse a todo el poder económico. Entonces, eso está, de alguna forma, intento recargarlo en el libro porque es un sentimiento de toda una generación, no es un sentimiento que creo que ya está en mucha gente que dio la pelea, porque la pelea siempre dan los cabros, ¿no? La primera línea tienen 18 años, 19 años, 20 años. Yo formé parte de esa generación. Cuento algunas historias que me tocó vivir o parte de ese sentimiento que de alguna forma fue traicionado. Bueno, eso es parte de la novela, no es solo, yo creo que es una parte importante, no estamos spoileando al público ni nada a contar demasiado, pero es parte del proceso del personaje que, como te digo, le tocó vivir y no quise eludir, porque uno puede pasar por el lado o hacerlo en forma más sutil. Intenté hacerlo también de forma más bien literaria, quizás no tocando temas muy contingentes, pero creo que
No sé si encontré el camino, pero intenté, digamos, al menos encontrar el camino. Digamos que la contingencia entró igual. Si no la quisiste tocar, entró, se te coló por una ventana, pero entró igual. Se lee muy contingente el libro. Y Sí. precisamente Bueno, quiero, por favor, no, dale nomás, sí. y quiero irme precisamente a la construcción de Osvaldo, Osvaldo el protagonista, porque también siento que el discurso de él habla con cierta nostalgia y ese mismo desencanto. Por mucho tiempo, cuando le hablaban de Chile, cuando estás como en España en los 90, siempre me recuerdo como la época cuando te hablaban de que en los 90 como Chile, Zamorano, Pinochet, y eso es todo lo que sabía un extranjero sobre Chile. Mm. Sí, sí, está eso, como te decía yo en el fondo te explicaba que no quise eludir el tema, digamos, al contrario, quise ponerlo, o sea, no intenté que el personaje pasara por el lado, tomó partido, digamos, como todos aquellos años, la gran mayoría de las personas, de los jóvenes en la universidad y en las poblaciones y en todas partes luchaban contra la dictadura, que era una situación muy, muy injusta, mucho más injusta que lo que ha pasado en los últimos tiempos, mucho más fuerte la represión. Nosotros vimos cómo mataron a algunos cabros en la universidad, murió Capolicán y Nostroza. Hubieron algunos hechos de sangre posteriores que yo también reflejo un poco en la novela. Y claro, fue una época potente, dura, donde además la amistad y el compañerismo fue muy potente, uno se sentía realmente parte de algo. Todos los cabros que luchaban, que te insisto, los que dan realmente la pelea así en la calle y todo, eran 17, 18, 19, 20 años. Y cuando llegó la democracia fue un duro shock porque realmente fueron excluidos de todo el proceso. No se les dio ninguna participación, ninguna forma, en el fondo, de desmovilizarse. Fue algo así como que unos milicianos los abandonaran de repente en un país extranjero y bueno, y sálvese quien pueda, ahí está. Ya no los necesitamos. Váyanse, váyanse a la cresta, no, ya no Los, importan. los Entonces, hay una demonizaron, los transformaron generación. en delincuentes. Claro, y algunos efectivamente se transformaron en delincuentes, que fue parte de ese mismo proceso. Hay cabros que muchos siguieron, no sé, asaltando bencineras, eh, que por supuesto está mal ya, pero no hubo ningún intento de rescatarlo. Y toda una generación traicionada que perdió carreras, perdió universidades, que fueron sumariados, perdió familiares, pasó por la tortura, pasó por miles de temas y escuchamos iniquidades como esas, como que el presidente de la República dice, chuta, habrá justicia en la medida de lo posible, y toda esa cosa amarillenta y absolutamente contraria a poder resolver los temas. Tuvieron a Pinochet en el Senado, lo fueron a rescatar a Londres, hicieron esfuerzos sobrehumanos para rescatar al dictador. ¿Y para qué vamos a hablar de todo el robo de las empresas del país y todo el apitutamiento de dirigentes de centro y de izquierda en las corporaciones y en los cargos políticos y ganando dinero a costa de desmovilizar y no hacer las transformaciones que el pueblo necesitaba y que todavía pide y que todavía estamos viendo ahora cómo eso que no se resolvió sigue ahí, digamos, y necesitamos resolverlo. Claro, y ahí está un poco la mirada de Chile, porque como digo, un poco en el planteamiento del personaje, porque uno va construyendo un personaje y en el camino, como toda novela, uno tiene una especie de escaleta o uno más o menos un guión del cual va a seguir, pero en la medida que vas armando el personaje y le vas metiendo más condimentos, a mí me pasó, el personaje toma un poco de vida propia y empieza a hacer cosas un poco de acuerdo a cómo lo configuraste, a ser un poco más independiente. ¿En No qué hace momento, caso. en qué momento del proceso se te escapó, Osvaldo? Mira, yo sentí que se me escapó porque yo tenía más o menos estructurado que el fotógrafo vivía de joven, pasaba por la universidad y se iba de Chile. Y en algún rato después conocí a un naturalista norteamericano con el cual pasaba otras aventuras y otros temas que están en la novela. Entonces yo dije, bueno, el personaje se va a ir a Nueva York, va a arrancar de Chile y se va a ir a Nueva York.
Y jamás quiso irse a Nueva York el personaje. Intenté seriamente escribir esos capítulos de Nueva York muchas veces y no funcionaron, ¿no? El personaje no quiso. Y finalmente se fue a Barcelona, que era mucho más afín, digamos, a su, no sé, ideología latina o española o quizás antiimperialista. Y claro, se va a España y ahí continúa un poco la historia, esto que te contaba, porque la parte de Chile y su niñez, como tú bien leíste, es una parte de la novela. Después hay una segunda parte que es su vida en España. Pasa por África también, que para un fotógrafo naturalista es como un lugar que uno le gustaría siempre estar, sacar fotos ahí. Y por lo demás quiero aclarar que yo nunca he estado en África y tampoco en Barcelona. Sí he estado en España, en Madrid y en Gijón, pero no en Barcelona. Entonces, gracias a Google y a algunos amigos y conversaciones con amigos, logré armar este personaje que vivió en esa ciudad. Y al menos, según me han comentado, sortea un poco el sedazo de la verosimilitud. Parece que esto Quiero, funciona. quiero irme también porque el libro, de alguna forma, si uno lo ve a simple vista, se nota o se lee más bien como un diario de viajes. El personaje Osvaldo pasa por Namibia, pasa por Barcelona, hace unos viajes, pero más que una novela de viajes, es de alguna forma, no sé si el escape, por decirlo de alguna forma, porque él se va de Chile. Y en un Chile muy convulsionado donde quedarse era aún más de valientes, más que irse. Y aquí es el proceso de escritura. ¿Cómo fue el manuscrito desde el manuscrito hasta el libro que vemos hoy acá? ¿Cuánto de eso cambió? Hablabas de Nueva York y un capítulo que no fue en el fondo, pero ¿cuánto tiempo pasó eso? ¿Cuánto tiempo pasó de escritura, de pulir, de Claro, te decía limpiar que para que quedara bonito esta joya? sí. Mira, te contaba que es una novela que es mi primera novela y tomé demasiado tiempo en escribirla, yo creo. Estuve como 4 a 5 años escribiéndola, porque también tenía otros proyectos de novela. Yo ya había publicado algunos libros de cuentos, entonces tenía las ganas de hacer una novela, aunque tampoco es obligación de un narrador escribir novelas, pero era una cosa que yo quería hacer. Y tuve varios proyectos medio inconclusos o que se transformaron en cuentos, hasta que esta novela empezó a tomar cuerpo y empezó a engrosarse y claramente en el camino sufrió muchas modificaciones. La reescribí varias veces, como en 4 o 5 años uno comprenderá que uno tiene harto espacio para modificarla. Y también eso me lo han comentado varias personas, que yo no lo planteé la novela como un libro de viajes. ¿Sí? Y quizás puede ser, pero lo asumo, ¿eh? Lo asumo. Creo que sí, en el fondo, al final, como él pasa por muchos países, que quizás debió haber contenido un poco más al personaje, haber trabajado un poco más, y quizás no salga disparado a viajar por el mundo. Y yo creo que esta ¿Mm? salida de Chile es como un símbolo también, ¿no? Es un símbolo finalmente, ahora que lo pienso, me acabo de dar cuenta, que es como el símbolo de ese Chile en el cual en los 80, finales de los 80, todos luchamos para cambiar, y había un país completo que logró votar a la dictadura, y en algún momento cuando la transición fue traicionada o mediatizada o pactada y escondida, como que mucha gente también huyó adentro de sí mismo, adentro del país, dejó de preocuparse por sus vecinos, por su propio pueblo, por sus propias estructuras de base. Entonces, esto de que el personaje se va del país, yo creo que es un símbolo de que todos nos fuimos del país. Todos dejamos que sucedieran estas cosas, estos 30 años de transición que en cierto sentido uno tiene la impresión de que estamos ahí mismo, como que a punto de hacer cambios importantes que son cambios democráticos, ¿no? No estamos hablando de construir aquí la dictadura del proletariado, como pretenden caricaturizar, sino una sociedad más justa, más participativa, donde no se hagan cosas a espaldas, que no exista esto que es lo que ha hecho que exista el famoso estallido social. Entonces, pero sí asumo, como digo, que en el fondo el paso por varios países se incorporó en la novela. También yo creo que está el entusiasmo cuando uno hace un primer texto, una primera novela, como que le quiere meter muchas cosas, arma
una especie de Frankenstein. En algún momento me vi muy perdido, digamos, obviamente como todos los escritores, uno también pide apoyo a algunos amigos escritores, entre nosotros nos pasamos algún manuscrito cuando crees que más o menos alguien lo puede leer y te dan opiniones acertadas y en ese sentido, por ejemplo, yo tuve el apoyo de Carlos Tromben, de, no sé, el mismo Luis Sepúlveda, leyó algunas partes de esta novela, y también mi gran amigo y maestro Pablo Azócar, que es un escritor periodista de Santiago, y que en algún rato fue como muy puntual y muy el consejo del $1.000.000, como se dice, que fue, mira, aquí una novela tiene una estructura como un árbol, una estructura rígida, digamos, con ramas a los lados. Entonces, si uno le mete muchas cosas, a rato se pierde. ¿Cuál es la historia acá? Eso, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, es así la estructura de la novela. Como todo en literatura, uno puede saltársela, pero tiene que ser intencionado. Es decir, yo puedo hacer una novela que tenga 4 ramas que se juntan, no tiene nada que ver con la estructura formal, o que empiece por el final, ¿no es cierto?, como Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, pero tiene que ser algo pensado. Pero cuando uno arma una novela, tengo la impresión de que siempre está eso de que se disgrega y no hay que perderse en el tronco central. Y claro, todas esas cosas las descubrí en el proceso, y creo que son las que han ayudado a que, y tengo la impresión al menos de que las próximas novelas deberían salir un poco más fáciles. Y en eso estoy. Hoy día estoy con 2 novelas en paralelo trabajando. Vamos a hablar de eso. Estamos conversando con Yuri Soria Galvarro, autor de El Perseguidor de la Luz, editado por Simplemente Editores. Quiero irme, hay una, siento de lo que leí del libro, obviamente me podrás corregir o no, que hay cierta poética, sobre todo en la descripción de lugares, y sobre todo porque me quedó grabada ciertas, no sé, no lo voy a decir textual, que es una frase que dice el mismo protagonista, que es concebir las ciudades sin mar o río que las cruce. Que él no concibe una ciudad sin río, sin mar o sin nada parecido. Yo te lo digo porque yo vivo en Santiago y lo más parecido a mar es el Mapocho y no tiene agua. Así que es lo mismo que una ciudad sin río. Y cuando llega el agua se inunda todo. Claro, claro. Sí, es una deformación de mí. Bueno, tú sabes que yo nací en Bolivia, ¿no? Yo nací en Bolivia, llegué de niño acá a Chile. Y una obsesión que tenemos todos los bolivianos es con el mar. Estamos siempre obsesionados con el mar. Entonces, yo soy biólogo marino de profesión, trabajé en buceo como 10 años, en buceo comercial, soy buzo profesional, digamos. Entonces, el mar para mí es algo muy cercano, fundamental, y efectivamente me siento un poco nervioso con las ciudades que no tienen agua. Me pasa, por ejemplo, cuando vuelvo a Cochabamba, que es mi ciudad natal en Bolivia, porque además está el gran síndrome del inmigrante, que uno se queda con una imagen de un país, de una ciudad, que cuando tú vuelves ya no existe, ya está solo en tu memoria, está sesgada por tus propios recuerdos, y además que como todo evoluciona y cambia, ya no es la misma ciudad. Entonces vuelvo con mucho agrado y con mucha alegría a Cochabamba, con mucha emoción. Siempre aterrizar en Bolivia me hace derramar unas cuantas lágrimas, y uno siempre añora la patria, porque que no tiene que ver con el país, sino con el terreno, con la niñez, con esa patria más pequeña, con la familia, con la comida, con las cosas que uno vivió allá. Entonces, pero sí empiezo a sentir la falta de agua. El mar ya me ha impregnado. Llevo 40 años viviendo, más de 40 años viviendo, 43 años acá en el sur. He trabajado acá en los canales australes, he navegado, conozco toda esta geografía delirante del sur de Chile, de Chiloé, La Huayteca, Aysén y Magallanes, donde también me ha tocado navegar por toda esa, que por lo demás es una geografía maravillosa, única, que es quizás realmente lo más rescatable y aporte de este país es ese paisaje único, no tiene parangón, porque además son selvas, si bien es cierto, frías, lluviosas, pero no hay ni un bicho peligroso. Te puede bajar en cualquier lado. Tú tratas de hacer eso mismo en el trópico y te agarran a flechazos o te comen los mosquitos
o te ataca el tigre, o las víboras, y todos los bichos venenosos que hay en todas partes. En cambio acá es maravillosa esa geografía, yo estoy enamorado de ese sur profundo. Entonces, como decía, consigo ya el agua es necesaria, me pongo un poco nervioso cuando no hay un río, un lago cercano, algo así, ¿sí? Porque tampoco ya he vivido por grandes temporadas en lugares donde no tenga cerca un río o un lago. Entonces, eso, y bueno, ahí está esta dualidad entre el personaje y uno mismo, que si bien es cierto es un personaje absolutamente ficticio, pero de alguna forma una elección que uno toma, ¿no es cierto? Este personaje robó varias cosas mías de mi biografía, o de mis pareceres, o de mi gusto. Me refiero que es una elección que uno hace porque cuando tú escribes ficción puedes basarte en hechos más o menos o reales, o rescatando algunos hechos que sucedieron, o trabajar con hechos absolutamente ficticios. Y siempre uno va entre un lado y otro. Y bueno, y lo importante es que funcione, ¿no? Porque igual ahora está de moda la autoficción, escribir así, yo en esto, yo acá. Yo no estoy muy, no, no soy muy seguidor de las modas, así así como estuvo de moda el microcuento, que después yo lo anduve cuestionando un poco, y todos mis amigos microcuentistas casi les da un ataque cuando yo hablaba mal del microcuento. Pero no hablaba mal, sino decía que era un género igual que tiene su espacio, pero que no lo es todo, digamos. Y bueno, lo mismo con la autoficción. Lo importante al final es que funcione, ¿sí? Para el lector que pesca un libro, el universo ahí es lo que está dentro del libro. Si funciona, que haya sido o no verdad, da lo mismo. Por eso es importante no hacer concesiones con la realidad. Uno hace concesiones, pero siempre son concesiones con la ficción, con la verosimilitud, que no tiene que En, ver con la verdad. en el fondo, no dejar que la verdad arruine una buena historia. Eso es una gran frase. Claro. Bueno, y Sí, obviamente, como te digo, da lo mismo, da lo mismo. Hay historias que son increíbles, por ejemplo, la cuento muy rápido, muy breve. Había un pueblito ahí cerca de Santa Cruz que pasaba la carretera por el medio del pueblo, que son estos pueblos llenos de gallinas y chanchos y cabros chicos corriendo por la carretera. Entonces construyeron una nueva supercarretera e hicieron un bypass hacia el pueblo, hicieron como 10 kilómetros alejado del pueblo con una calle y todo. Y después que terminaron la carretera, la gente desarmó el pueblo completo y lo movieron arriba de la carretera. Entonces, claro, es una cosa que parece de Macondo, ¿te fijas? Y es real, es realista. Y claro, y si eso uno lo pone en una historia, puede sonar un poquitín rebuscado, pero lo importante es el efecto. Es decir, si uno consigue ese efecto al contar una historia, eso es lo que se busca, digamos, ese mismo efecto. Yuri, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, ¿has tenido el feedback de tus lectores? Lectores parroquianos, barra brava, que lean a Yuri Soria. ¿Qué les ha parecido El Perseguidor de la Luz? Sí, mira, he tenido la suerte, eh, porque uno en el fondo escribe para los amigos, ¿no? Porque esta novela se publicó en México, se publicó en Chile, se acaba de publicar en Bolivia también una tercera edición. Entonces, la gran mayoría de los lectores uno no los conoce, o mucha gente te dice, la leí muy bien, le ponen el dedito para arriba porque estamos todos apurados ahora, y bueno, uno agradece cualquier muestra de apoyo. Ha tenido bastante prensa, ha tenido harta gente que lo ha leído, se ha vendido bien el libro. Eh, pero además he tenido eh, el feedback de 3 o 4 lectores muy al detalle. Por ejemplo, un lector de México, no escritor, me escribió una larga y extensa carta respecto a cómo vio la novela, cómo se sintió identificado, y con harto detalle. También un lector de Puerto Montt me escribió una carta así a lápiz de como 6 hojas de letra chiquitita, también recordando o valorando a este personaje que en los años 80 luchó contra la dictadura y todo lo que sintió y lo que vio. Y así unos 3 o 4 lectores me han escrito extensas cartas, en las cuales uno agradece. Digamos, yo he contestado tampoco mucho en detalle, pero porque en el fondo también, como toda obra, cada lector construye su propio libro, ¿no? Y eso es muy válido. Uno escribe la obra, la entrega al dominio público, y cada quien interpreta
parte de la historia o le da más, la subjetividad opera mucho. Uno espera, digamos, pues, a veces me ha pasado, como dices tú, por ejemplo, esto del libro de viaje, yo no lo vi, no lo pensé, quizá era un poco, pero mucha gente me lo ha dicho, así que lo asumo, es un libro que muestra muchos viajes. Y ha sido muy bueno eso, sentir que gente se dio el trabajo, que lo marcó el libro. Y yo trato de operar en el sentido de que, bueno, si te gustó leer este libro, léete otros libros, no míos solamente, lee otros libros de otros autores. Hay mucha gente que vale la pena leer. Hoy día lo que nos falta son lectores, hay mucha producción literaria y hay bajos en general índices de lectura. Entonces, si uno puede aportar un grano de arena a la promoción lectora y que la gente se entusiasme en la lectura, para mí ya está todo por pagado, digamos. Eso es lo que se busca al escribir una historia. Para quienes nos están viendo, nos verán a través de radiotouchtv.cl y sus 7 plataformas, Mundo Películas y de Libro Show en Facebook Live y el canal Goza TV por la cable operadora Mundo Pacífico. Yuri Soria Galvarro, agradecerte estos minutos y recomendarles absolutamente El Perseguidor de la Luz, donde no deja de ser una novela a lo más entretenida. Y tiene razón el lector, uno de los lectores de la opinión, donde uno se siente identificado, donde uno de alguna forma, si yo sin vivir la dictadura, sobre todo en el tema de la dictadura, uno ve y le da rabia estos mismos convertidos que cruzaron la vereda opuesta a abrazar al dictador de alguna forma. Pero sí, obviamente, es una novela fresca, es una novela entretenida, hay mucho paisaje, hay mucho de donde entretenerse, pero también yo creo que es la búsqueda, creo que es la búsqueda de una patria que el protagonista no encuentra o que sigue en búsqueda de, porque Chile ya no es su patria, es el lugar donde nació y fin. Sí, sí, es una búsqueda, ¿no? Yo creo que es muy atingente además a los tiempos. Como que ya las patrias no existen, ¿no? Bueno, eso, yo además como soy nacido en Bolivia, vivo en Chile y me catalogan como escritor chileno, escritor boliviano, un poco la broma y aunque no tanto, me he declarado escritor argentino, mexicano, uruguayo, tengo grandes amigos en muchos países, pero más allá de esta cosa de que las fronteras son líneas imaginarias, no sé, pues aquí tenemos líneas que dividen los países que tienen 200 años y un poquito más acá al sur hay alerces que tienen 4.000 años de antigüedad, entonces es un chiste, los países son un chiste. Pero más allá, además, yo creo que en este momento de que somos demasiados seres en el planeta y hemos visto que el gran problema yo creo que es las cosas grandes, las grandes máquinas de moler carne. Stalin, Hitler, no sé, el Vaticano, la Iglesia Católica, son instituciones terribles y grandes que son culpables de miles de millones de asesinatos y de muertes. Y eso pasa con los países, empiezan a ser máquinas moledoras de carne, mientras más grandes, peor. Entonces, yo creo que la patria no existe. La patria, y eso es quizás esto ya es parte de lo que yo creo, la patria es tu pueblo, tu barrio, tu familia, tus vecinos. Por eso creo que es hora de plantarnos en la etapa que queremos hacer una nueva constitución, que planteemos una constitución federalista, donde existan regiones de verdad, donde las decisiones, la distribución de los recursos, el poder, esté más chico, que mientras más chico mejor. Por supuesto, como siempre van a haber desatinos, pero van a ser desatinos más chicos. ¿Ya? Entonces yo creo que eso de la patria, la patria es tu niñez, la patria es tu colegio, tus compañeros de curso, tus padres, tu familia, tus amigos. Y eso creo que sería, es lo que yo opino, digamos, que es parte del nuevo mundo que tenemos que construir. Y yo me quedaría con eso, obviamente. Yuri Soria Galvarro, autor de El Perseguidor de la Luz, ganador del Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral 2017, editado por Simplemente Editores. Yuri, muchísimas gracias. Humberto, muchas gracias. Siempre me quedo con la sensación de que he hablado demasiado. Se nos pasó este rato súper rápido. Ha sido intenso este ratito que hemos tenido para conversar. Yuri Soria, gracias.
Muchas gracias, Humberto, cuando quieras. Un abrazo desde el sur, aquí estamos disponibles siempre. Un abrazo a todos los amigos que se den el tiempo para escucharnos. Y a quienes nos están viendo, muchísimas gracias. Si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl o nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Nos vemos. Chao.